Bien, para mí es un gran gusto estar en este portal de tu Sacra Sabiduría, ya muy familiar para nos, eh, que por estar en estos momentos en una labor evangelística desde los Estados Unidos, pues no habíamos frecuentado. Pero hoy, justo desde el seno de esta labor, gran labor, coincidimos y con un enorme gusto sintiendo al venerable maestro Asdofia como nuestro anfitrión, que a su vez es anfitrión de la venerable Barry Balcer. Vamos a hablar de este tema que suena supremamente interesante, el dolor como camino, y que ha elegido la gente ese como camino. Queremos en principio, para hablar de ello, contarles a vuestras mercedes que existe un ángel demonio, un verdugo cósmico que se llama Flegetonte. Flegetonte es el verdugo cósmico que cobra las cuentas. En una clase que dio nuestro maestro Hakel Yunseus Induseus, exactamente el 25 de diciembre del año 1989, allá en el Kanda de la Tierra, nos contaba cómo ese día lunar, que en la Tierra era un día de guachafita, de jaranas y de parranda. Él había viajado a los diferentes mundos infiernos y en uno de ellos había encontrado a Flegetonte, cuya rodilla derecha es un libro donde están escritas las cuentas de todos los humanos, hablando del Flegetonte que aplica para esta esfera. Y esa rodilla, él tiene la misión de hacer Ángel, su equipo de labor, el cobrar los karmas y las consecuencias de las transgresiones de la humanidad. Ese es Flegetonte. Pero dijimos que era un maestro demonio, un verdugo cósmico. Les doy una buena noticia. Podemos hacernos amigos de Flegetonte para convertir el dolor en un camino de redención. La humanidad ha estado presa, prisionera, en cárceles, y de ellas ya les da miedo salir de ellas. Son muy comunes los casos de prisioneros o de presos que terminan una condena y ellos ya no tienen una larga condena y ellos ya no tienen otra forma de ver su vida sino sumidos en la misma cárcel. Y lo primero que hacen es cometer un delito para que los vuelvan a meter a la cárcel. Eso está lleno el mundo. Y es que los humanos muchas veces se les abre las puertas de las cárceles
pero no quieren salir. No hace mucho, el maestro Samael Joad Batorbeor, es más, por estos días hace un heliocrón. En los días de agosto, en la ciudad de Bogotá, él hizo una remisel y dio una dádiva que fue el cambio, la limpieza de las malas recurrencias. Con esa limpieza se abrieron muchas cárceles, pero curiosamente uno ve a las personas todavía en esas cárceles. ¿Y por qué se ven allí? Porque a pesar de que las puertas están abiertas, las gentes están esperando que los maestros entren y los saquen. O sea, el cero esfuerzo, que todos se lo hagan. Y así no es la cosa. Así no es. Estas sagradas doctrinas nos entregan mecanismos precisos y concisos para poder ir saliendo del valle de lágrimas, del valle del Sansara, e ir saliendo. Primero permítanme hablarles a nivel cito y luego aquí vamos, aquí en la tierra, a explicarlo con ejemplos concretos. Es urgente, palmario y necesario que conozcamos qué es un puente Antacarana y cómo se debe transitar ese puente Antacarana. ¿Qué es un puente Antacarana? El puente Antacarana es el que conecta un infierno con la región de luz, o por lo menos la región de Gea, que nos permite salir de ese infierno. Hay formas de aplicación del Tao para poder salir de esos infiernos y pasar ese puente a Carana. A decir verdad, puente Antacarana no hay uno solo, son múltiples, porque cada infierno tiene su propio puente Antacarana. Habiendo un gran puente que nos saca definitivamente de los infiernos hacia la luz. La humanidad entera está diseminada en los diferentes infiernos. Su alma o su embrión de alma, junto con sus cuerpos existenciales, está diseminada en muchos infiernos. El maestro Keliun Zeus Induceus, por allá en el kilómetro 8, a los privilegiados de ese entonces, nos enseñaba, cuando estaba enseñándonos la medicina universal, nos enseñaba a sentir en qué infierno estaba un paciente a través del olor y a través de la voz. Por la voz y por el olor se podía, nos enseñó a detectar a una criatura. Y las criaturas están allá en los distintos infiernos. Y así como dice, le vamos a pedir al venerable Asdodfia, ¿cómo es que se llama el título de la conferencia? Cuando el dolor se vuelve costumbre. Cuando el dolor se vuelve costumbre. Uno ve a las criaturas que están en los abismos
en los diferentes infiernos, anclados allí, y ya formaron una costumbre, recurrencia que se repite y se repite y se repite día tras día, año tras año, centuria tras centuria, aún más allá de los cuerpos físicos que se tengan. Y esto es triste y lamentable. Y es el deseo y el anhelo de nuestros guías, de nuestros padres, el maestro Hakeliun Zeus Induceus y el maestro Samael Joad Bator Beor de Colmiguel, entregar mecanismos e instruciertos claros y precisos para ir saliendo de esos infiernos, quizá de los más profundos a los menos profundos, y así subir, subir, subir. Antes de comenzar a hablar de todo ello, yo quisiera hablar un poco de infiernología, para que conozcamos algunos infiernitos en los cuales las almas y los embriones de alma se encuentran. El más profundo de todos los infiernos se llama el Amentis. En el Amentis, las criaturas que entran allí se les borra su cimbre y entran en capilla a la muerte segunda. Y dirá alguien, bueno, y cuando Dante Alighieri en su Divina Comedia escribió una frase que paraliza los pelos de cualquiera, que dice: tienen que perder toda esperanza, ya no hay más. Pero les quiero contar algo. Con la presencia del Cristo rojo, que es el Señor Lucifer, con ese, no con C, hago esa claridad, porque hay diferencia entre los dos. Ese ser, a él no se le ha perdido el nombre del que está allí. Y si aún no ha pasado por la muerte segunda, aún esa criatura tiene esperanza de ser redimida. Decía el maestro, el Cristo rojo, Induceus: hay dos mujeres en el campo. Dice la Biblia, la una será tomada y la otra será dejada. Pues yo vengo por la que fue dejada. Igualmente dice la Biblia, es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Pues yo vengo por ese rico, entendiendo que no es un rico simplemente, sino un rico epulón de los que, porque si los ricos supieran para qué es el dinero, con el solo dinero se salvarían. Las criaturas que entran a la mentis ya están en capilla de la muerte segunda, pero aún tienen esperanza, porque a Lucifer no se le ha borrado su símbolo. El infierno siguiente, de abajo para arriba, en la profundidad, es el averno, que es no haber. Ese es el habitáculo, y digo literalmente el habitáculo, ni siquiera es hábitat, de las nónadas, en una región que pareciera un lodazal oscuro, que cual palomas muertas o casi muertas ya no quieren más. Y los guardianes de esas regiones
claman por salir o por bajar a la mentis para no ser más, pero el dejar ese lugar para siempre. Son regiones gélidas, terribles, y las embriones de alma que están en la tierra, que viven allí, así tengan cuerpo físico sobre la tierra, son almas vacías que sufren de un vacío en su alma y en su ser. Creo que muchos de sus mercedes han conocido casos de esos seres, almas huecas, gente que le perdió el sentido al vivir. Más arriba están otras regiones también terribles, o tan mal terribles. Los infiernos de Tamazo son zonas gélidas de los fríos del alma, donde viven gentes sin esperanza alguna, gentes que perdieron la esperanza, que nada los motiva y que su alma es gélida como los cielos. Y aquí les hacemos una invitación o invitacel a todos a que dejen de comer bebidas heladas, carnes frías, y todo esto se vende, porque puede que le suene muy sabroso al paladar, pero tenemos que ser enfáticos en decirles a vuestras mercedes que esto indubitablemente los conecta con las regiones de Tamazo. La alimentación tamásica, o sea, la infernal, conecta con los mundos de Tamazo. No es uno, son varios, es una familia de infiernos de Tamazo. Casi que a la misma altura encontramos los infiernos de Catalina y Malacate y el mar de Ica, que son las regiones donde están los homosexuales de la tierra. Hay una desconexión con la creación. Son seres que tan mal han perdido la esperanza y que difícilmente la puedan recuperar, y que su proceso de descomposición es inmenso. Y quizá les voy a decir algo que suene contradictorio, pero que una criatura que esté allí y le dé el SIDA, siendo tan terrible el SIDA, es una bendición, porque en unos karmas tan terribles es preferible pagar aquí y no allá. Ojalá más adelantito podamos ampliar el tema de la expiación aquí en la tierra. Más arriba de la región de estas regiones espantosas, hay otras regiones gélidas, como la región de Mara, donde las almas se ven en témpanos de hielo. Gente indiferente ante el dolor y la menestencia de los demás.
témpanos de hielo se ve que los envuelve. No los conmueve nada, ni el dolor de una criaturita, ni las muestras de afecto y de amor que se ven alrededor nuestro. Son fríos y hartas estas almas, incapaces de dar amor y tampoco lo receptúan. Seres por lo regular que viven en una mala soledad, porque hay que aclarar que hay dos tipos de soledad: la soledad buena, la soledad de Dios, y la soledad mala, que es la ausencia de ese Dios en el corazón. Son criaturas que están desligadas de todo, incluso de la misma divinidad. A la misma altura de estas regiones podemos encontrar el infierno del Tártarus, donde los bárbaros sicarios de otros tiempos tienen su hábitat. Son mares gélidos, fríos, yertos, y allí viven esos bárbaros sicarios. Gente que ha matado y que puede estar matando a una hora, con cuerpo físico sobre la tierra, pero su embrión de alma, si es que la tiene, y sus cuerpos existenciales están amarrados a esas regiones. Son fríos. Yo quiero contarles aquí como un practimocha ante vuestras mercedes, que cuando conocí al maestro Kelion, yo era muy friolento, extremadamente friolento. Y mi alma, lo que yo era, estaba una gran porción en la región del Tártarus. Y en los días que el maestro me sacó, eso fue en el Kanda de la tierra, con unos procesos hermosos, sudaba hielo, siendo un día caluroso, bastante caluroso. El sudor que salía de mis poros, de mi frente, parecía hielo. Y después de ese proceso, ya no soy friolento. Incluso hay veces que salgo en el geoacuario, en el sacroacuario, a las horas del amanecer en mangas de misa. Y no me causa frío, porque el maestro nos sacó de esa zona tan espesa, tan terrible. Más arriba del Tártarus encontramos un infierno muy particular. Se llama el Avicii. El Avicii es el infierno de los que razonan. Es el infierno donde están los pintores, donde está aquella gente que tiene literatura intelectualoide, pintura intelectualoide. O sea, es el infierno de la razón. Los ateos que sacaron a Dios de su vida, o por lo menos la espiritualidad de su vida, los que sacaron la espiritualidad de su vida,
allá están, en el Avicii. Y uno casi que puede tocar con la yema de los dedos esa atmósfera razonativa. Algunas veces que me han invitado a dictar clases de estas doctrinas en algunas universidades, yo me he encontrado con esa región así, parecida a lo que es el Avicii. Lo pude ver en unas clases en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Lo pude ver también en otras clases que son excesivamente razonativas, demasiado racionales, y sepan sus mercedes que la razón es la hija bastarda de la sabiduría. Es una muleta cuando la sabiduría, que es la cosa, viene de proviene de Dios, se ha perdido. Ese es el Avicii. Más arriba del Avicii, entonces esos ya son los calientes. Aquí abajo son fríos, son gélidos, son espantosamente gélidos. Más arriba está la región de los lagartis, porque no es uno solo. Allí se encuentran la región del mundo de los celosos, el mundo de los rencorosos, de los que odian, de los que tienen pasiones bajas y densas en el lagartis. Y en esta esfera tiene cuerpo físico el lagartis. ¿En dónde estarán? En los lagos de azufre y de fuego, de los cuales salen los volcanes de la tierra. Allí se encuentran estos lugares calienticos. Hay una inmensísima humanidad atada a estos infiernos. Se ven los celosos, se ven aquellos de lo que llaman tusas o despecho de amor. Allí se encuentran amarrados. Hay una gama de canciones, de cantares. No, esos son canciones. Todas esas de despecho conectan con esos mundos. Es menester, es palmario y es necesario romper con ese tipo de músicas. Quiero contarles a sus mercedes otro Pratimocha, como Dagoberto Carrillo. Antes de conocer la doctrina taoísta, me gustaba mucho la música de Rocío Dúrcal. Me gustaba mucho. Era una música de masoquismo, ¿no? Y conocí el Tao, comencé a vivir estas doctrinas y ya pasados los años, un día volví a oír una canción de esa señora, pero ya con los oídos del maestro. El maestro
Edom, Dagón, maestro. Fue otra cosa. Los cielos, tenga la lista, por favor. Los cielos me mostraron cómo ese tipo de música encadenaba las almas o los embriones de alma de las criaturas a esos infiernos agárticos y les aumentaba las cadenas con esas regiones. Y la gente en su masoquismo los hacía crecer. Por eso la gran recomendación que les hacemos para empezar a desenvolver el dolor, suéltense de ese tipo de músicas. Comencemos a elegir la música que nos edifica el alma, no la que nos encadena a los abismos. Más arriba del Lagartis encontramos 1400 Hades. 1400 Hades. ¿Y qué es un Hades? Es un infierno asociado a una mala costumbre. Les quiero contar que el maestro Kelly nos hablaba de 400 Hades asociados solo a la pereza. Allí en estos 1400 Hades está el de Hades, o sea, el dejado, el tirado, el abandonado. Allí también, en estos Hades, está uno terrible que es el Hediondades. Las criaturas que practican sexo oral los conectan con el Hediondades. Y el Hediondades hace que el cuerpo huela feo, a espantosamente feo, dependiendo de la gravedad de la conexión con ese Hediondades. Si queremos, si hay un sufrimiento por ese campo, empiecen por abandonar esas espantosas prácticas para ir saliendo de ese infierno. Los Hades van desde lo más denso, pero hay unos Hades que son bonitos. Hay un Hades que se llama el Piazza Camfer Hades Park. Ese nombre se lo dio al maestro Kellion. Piazza Camfer Hades Park. Ese está bien arriba, cerca a la salida. Y cuando estamos en ese Hades, hay un link que dice: no quiero altar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Altar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bueno, me licencian. Estoy en proceso de aprendizaje al cantar. Pero ahí vamos. O sea, cuando alguien labora y si en su labor se conecta con Dios para que esa labor sea bendecida por Dios, esa criatura en ese instante está en el Piazza Camfer Hades Park. Pero si esa criatura cuando trabaja reniega y maldice
entra una zona que se llama el Renegades, y es una zona que lo carga y lo impregna de negatividades. Y ahí va una técnica. Aprendamos a entender, haciendo lo que hagamos, si nos toca hacerlo, enfrendémosle a Dios esa labor y sintamos que ese Dios está en nuestras manos, en nuestros seres, en nuestra esencia. Y así empezamos a liberarnos del Renegades y a ascender a ese Piazza Camfer Hades Park, que son las puertas de estar cerca. Para salir casi al principio. Es como contradictorio, porque es muy seco, muy árido. Pero ¿por qué está arriba? Es de los delitos que más la humanidad comete. Es el gotis. ¿Y qué es el gotis? Los gotis están asociados con los desiertos de la tierra. Y el delito que hace que vayan los seres allí es la fornicación. Si vuestras mercedes miran en la tierra, los desiertos están creciendo. Vi por ahí un documental hace algún tiempo en el cual el desierto del Sahara se ha tragado poblaciones enteras que antes eran fértiles y que ahora son desiertos. Se preguntarán vuestras mercedes, ¿y por qué pasa eso? ¿Cuál es el karma de la humanidad? El karma de la humanidad se llama la fornicación. En 1987, la humanidad derramaba 16.000 toneladas de semen diarias. En 1987. 16.000 toneladas. A esta fecha se ha aumentado a 18.000 toneladas diarias. Van saliendo. Todo esto, esta emanación, hace que la energía, la parte enérgica, se eleve y se deposite sobre la esfera, creando una capa de polución. Porque sépase y entiéndase que la polución de la esfera no solamente la produce el freón ni el smog, principalmente la fornicación y más principalmente la energía de la escrofagia, de la quimofagia producida por las relaciones homosexuales. Esta energía se va desplomando a su vez hacia la tierra, aumentando los niveles de aridez de la tierra y los niveles de desierto sobre la esfera. Y aquí viene otra salida, otra técnica para ir saliendo de ese valle de dolor y de lágrimas. ¿Cuál es? Hacer de nuestra vida una sublime obsesión, el mutar nuestra energía genética. Cuando se aprende a mutar la energía y se forma como una sublime obsesión, la mutacel de la energía sexual, vamos haciendo de nuestra vida una gea fértil, una gea viva que no está en resonancia con la aridez de los desiertos del Gotis. Y es posible que ayudemos, no es posible, es que así es, a que la gea
viva un poco más. Quiero contarles aquí algo importante que deben saber vuestras mercedes. En el árbol de la vida son 33 frutos. Los tres más importantes, de los cuales deviene todos los otros 30, se llaman el ascoquín, el pojat y el Si-12 o el hidrógeno Si-12. Y del pojat sale uno llamado fojare. El fojare alicierta la esfera. Debiera ser el alicierto por naturaleza. En esferas donde hay fojare, todos los seres son mutantes. La esfera está alicertada por ese fojare y todo en la naturaleza es un ponqué delicioso para alicertarse, y allí no existe el hambre ni la menestencia de trabajar, porque todo está dado para el hombre. En esferas como la nuestra, el fojare lo producen solo los mutantes, y la gente y la tierra tienen hambre y se alimentan solo del poco fojare que les llega, y necesitan un alimento adicional, y por eso propician guerras y catástrofes para alicertarse o alimentarse del fosire, que es la energía que tiene la sangre derramada. Esa sangre derramada alimenta la tierra. Si tuviésemos siquiera unos 1.000 millones de habitantes de la esfera mutantes, esta esfera sería un paraíso y la humanidad no tendría que pasar por las menestencias que hoy está pasando. Los desiertos no serían, desaparecerían, pero la humanidad que está enfocada hacia la fornicación está propiciando que estos desiertos, que son la representación del Gotis, crezcan, crezcan, crezcan. Pues bien, ese Gotis, en los 9 círculos dantescos, corresponde al primer círculo dantesco. Bien. El Gotis, que es el infierno de los fornicarios, en los 9 círculos que narra el Dante en su Divina Comedia, los 9 círculos del infierno, corresponde al primer círculo dantesco. El Gotis. Ahora bien, más arriba de estos infiernos que hemos hablado, están los cielos de los infiernos, que son el Shambhala y que son el Potala. Regiones sagradas que, si las ubicásemos sobre la tierra, ahí estuvo el sagrado Tíbet, hasta que en 1949 las tropas de Mao Zedong entraron
y profanaron estos sagrados lugares. En el hombre, ¿en dónde se encuentran estos? En la boca de Dios. Vértebra 33. Silla turca del hueso esfenoides. Allí se encuentra el potala, que es la conexel ya de salir con Dios. Es enfático y menester darles a vuestras mercedes que el átomo nous no está en el corazón. El átomo nous se encuentra allí, en el potala, en esa silla turca, terminando la columna. Ahí está el átomo nous, que es el átomo que nos conecta con la... En el corazón hay el neus, que igual inti sirve para estas conexiones. Muy bien. Ha sido un preámbulo. Tal vez me he extendido bastante, pero es menester que entendamos dónde está ubicada la humanidad. Quiero devolverme un poquitito y contarles que a este que les habla me han tenido la oportunidad que me muestren algunos infiernos. Por ejemplo, de esos 1000 Hades, he visitado el Prestades. En ese Prestades, la gente se ve enterrada como en la tierra y allí se ven serpientes alrededor como que lo están asfixiando. Algunas son más chicas y otras más grandes y otras grandísimas. Y es todo el día empujándolas para que no los asfixien. Allí están los que deben. Allí se encuentran. Prestades. ¿Cómo salir de esa esfera del dolor? Hagamos un plan sincero para pago de deudas. Les voy a dar un mecanismo dado por Dios. Deban lo que deban. Tomen el 20% de lo que les entra y lo destinan para pagar las deudas. El 20%. Si Dios eso les ha dado, la cantidad que les haya dado, muestren que son responsables. Gentes que deben dicen, no, es que yo no estoy debiendo la deuda, no estoy negando la deuda. Pero ¿cuándo voy a pagar? Cuando tenga dinero para pagarlo. ¿Y sabe cuándo va a tener? Nunca. Por eso el mecanismo es ese. Tome 20% de lo que gane e indubitablemente dedíquelo a pagar deudas. Y cuando menos piensen, ya las han pagado. De esta manera, sus mercedes se liberan. Y les voy a contar interesante. Supongamos que alguien debe 100 millones de pesos o de dólares. Póngale la moneda que sea. Pero de pronto gana solamente 1000 al mes. Alguien diría, ¿cuándo se va a pagar? Nunca. Pero si esa persona aplica juiciosamente de tomar el 20%
para pagar eso y llegar a morir y todavía esas deudas no han sido pagas, esa persona no será juzgada como ladrona. ¿Por qué? Porque está haciendo el esfuerzo de acuerdo a sus fuerzas en ser honesto, en estar pagando. Pero si él está esperando un golpe de suerte o algo para pagar eso y la parca lo sorprende, será juzgado como ladrón. Empero si lo hace como estamos diciendo, se libera. Y esa es una forma de ir saliendo del sufrimiento. Eso es una forma de ir saliendo. El vanidades es otro infierno que me han mostrado, donde las gentes, hombres y mujeres, principalmente mujeres, son esclavas de un espejo, son esclavas de las formas. Para ellas y para ellos, les digo, les doy el consejo grande para que vayamos empezando a salir de ese infierno. Aprendamos a amarnos tal como somos. Aprendamos a ver la magnificencia de la obra de Dios en lo que somos. A potencializar ese milagro de la vida en nuestros ojos, en nuestro rostro, en nuestras cosas. Cuidarse. Y aquí les doy una más bietica para las evas, especialmente, y para los varones también, pero tomen miel con rosas. Si pueden jalear real, mejor. Se la van aplicando al rostro, hacia afuera y hacia arriba, y luego en la piel, dándole gratísimas a Dios por el rostro que se tiene, por el cuerpo que se tiene, y sintiendo que cada vez esa presencia de Dios los llena más. Se van a sorprender cómo cambia. En lugar de decirse, ay, cómo estoy de fea, ay, cada día estoy más fea, todas esas cosas horribles y espantosas que se dicen, eso queda, los atrapa más en el infierno del vanidades. Hay una forma bioenergética, yema de los dedos, de extenderse hacia los lados y hacia arriba el rostro, va eliminando las posibles corrugaciones que se estén haciendo y sobre todo que le va dando luminosidad a su expresión y se van haciendo agradables como estén. Porque no es tanto el concepto de belleza que el mundo tiene, sino la energía de la armonía que vuestras mercedes ganen dentro de sí. Son los arabellos y las arabellas. Bueno, hemos hecho un recorrido por los infiernos. Ahora vamos a hablar de una manía que la gente tiene y es de acomodarse a los infiernos y no querer salir de allí, lo que el mundo llama la zona de confort. Alguna vez me contaron una historia
de un perro, había un señor que se pasó a un vecindario y él todas las tardes que llegaba de la labor veía en una casa del vecino un par de ancianos y un perrito ahí sentado y el perrito chillaba y se le sacaban las lágrimas. Todos los días pasaba él y veía esa misma escena. Ya a fuerza de conocerse, un día saludó a los ancianos que estaban ahí y le preguntaron que por qué lloraba el perro. Y él les decía, los ancianos le decían, es que él tiene un clavo que lo está chuzando la nalga. ¿Y por qué no le quita? Ya dijo, es que él no quiere quitarse. O sea, el perrito, a pesar de que le estaba doliendo en la nalga ese chuzo, no, a pesar de que estaba con ese chuzo, él seguía ahí, embelesado con ese chuzo. Y así es la humanidad. Así es la humanidad. De hecho, mucho por hablar. De pronto, mi gran y apreciado Asdodfia y mi querida Barrigalser, es posible que tengamos que seguir la semana entrante, porque este tema está como nos resultó larguito. Sí, interesantísimo. Quiero empezar con un cantar que creo que lo hemos oído muchos, y ese muestra lo que es esto. Vamos a oírlo. Justamente la señora que le estaba hablando hace un ratico. No, desde el principio. Póngalo desde el principio. Esa es una canción de la señora Rocío Dúrcal que se llama Costumbres. Háblame de ti. Acérquelo más porque sí se está oyendo. Claro que sí se oye, venerable maestro. Adelante. Que tú no puedes. Fuerte y claro en Cleveland, Texas, maestro. Se le oye. La pregunta es, ¿te vuelve ahí una y otra vez? Y miren por qué. Aunque ya se va de mí, Imagínense, el rencor. Esa es una cárcel. ¿Ah? Es más fuerte que el amor, la costumbre. De pronto hoy ya no alcancemos
Hablaremos un poquito más. Puedo hasta 6 porque a las 6:30 tengo otra clase. Pero de esto, en la semana entrante, si Dios nos lo concede, hablaremos. Perdón. Venerable maestro Albaxdo, si su merced está hablando, mi ser no le escucha, no le oye. Pilar. Quiero descansar un poquito. Sí, se le voy a mandar y le voy a mandar en el flash. Si se pueden, solo que hay un breve. Sí, pero hay formas de enlazarlo. ¿Sí? El fuerte que la voz. Muy bien, esa es. ¿Qué? Venerable maestra, ¿nos están oyendo en este momento? Se oye entrecortado la canción. Ah, Y bueno, él se bueno, maestra. entrecortado. Bueno, vamos a mirar aquí, por aquí algo, un momentico, por favor. Tenga la bondad, su merced, hable un poquitico, un minutico, mientras acordamos alguito por aquí respecto al tiempo y algo otras cositas. Por favor, habla un poquito, tenga la bondad, maestra. Mira. Sí. Pero sí. No media hora. Y enganchar a las 6:30. Pues, listo, entendí más. Tranquilo. Entonces, ese puede hacer. Podemos dar el enlace, la invitación, Venerable maestra, volvimos de nuevo. ¿Cómo nos están oyendo ahí? Fuerte y claro, venerable maestro. Adelante que les vamos a oír. Muy bien. Venerable maestra, cuéntanos si de pronto hay alguna manita levantada por ahí, alguna pregunta respecto a todo lo que hemos, bueno, el venerable maestro nos ha explicado. Si hay alguna inquietud al respecto del tema, por favor, cuéntenos. Y bueno, ahí quedan unos 15 minuticos, ya que hay por aquí una laborcita que hay que hacer y entrar luego a otra conferencia que también están cordialmente invitados para que entren aproximadamente. ¿A qué horas es que entran? 6:30 de la tarde. Se entra con la otra conferencia. Por quienes se quieran conectar, con muchísimo gusto estaremos atentos. Pero por ahora vamos a hablar otro poquito. Si hay alguna pregunta pendiente de los oyentes, con muchísimo gusto estamos atentos para oír. Sí, venerable maestro. La hay. Y dice que es el simbre. Hasta aquí esa pregunta. Bueno, muy bien, vamos a contestar esa pregunta con muchísimo gusto, con mucho cariño. Por favor, ¿nos recuerda quién hizo la pregunta? Judith. Bueno, no se oyó muy claro, parece que dijeron que Judith, ¿verdad? Sí, Judith. Bueno, queridos hermanos, benditos sean. Y bueno, vamos a dar contesta a esta pregunta que pues es muy importante, bueno, como todas las preguntas que hacen parte del enlace del gran conocimiento de la sabiduría de Dios de estos días. Bueno, entonces, ¿qué es el simbre? Es la pregunta así directa, es una pregunta directa. Bueno, ¿qué significa el simbre? Es la pregunta. Ok, muy bien. Bien. Primero que todo vamos a explicar un poquito qué es el simbre y luego qué significa. Entre otras cosas,
El simbre es la identidad cósmica, es por decirlo, es el pasaporte, es ese simbre o ese nombre que nos ubicaron hace millones de años sobre esta gea, o nos recordaron hace millones de heliocrones sobre esta gea, cuando tomamos cuerpo físico por primera vez aquí sobre ella, pero es un simbre muy legendario, es un simbre que pertenece a una forma, diría, criótica, cósmica y criótica, es decir, cuando por primera vez sobre la Crea Set adquirimos un don gigante, grande, llamado el ser auténtico. Es decir, la autenticidad o la autenticidad como ángeles que fuimos un día, que fuimos creados por Dios, porque nuestra creación no empieza en esta tierra. La creación de los seres humanos, de los habitantes de esta tierra, al igual que los habitantes de muchas esferas del cosmos, no empieza exactamente en el mocierto que pues fuimos puestos, y como dice las Sagradas Escrituras, que fuimos hechos de barro. Es algo muy... No fue en ese mocierto que tuvimos identidad como hijos de la tierra o como hijos de Dios. Nuestra identidad viene de los tiempos inmemoriales cuando fuimos creados. Ahí nació ese simbre o esa identidad. Ahí nació esa porcel que hace una forma o que hizo una forma en los albores de la gran conciencia cósmica, llamada energía, conciencia, llamada conocimiento, llamada Dios, llamada leyes. Ahí nace, se le da un nombre o un simbre en este caso, para que lo entiendan los nuevos, es una identidad o como dijéramos un nombre comúnmente. Ahí nace esa identidad, pero aquí sobre estos planos de conciencia, aquí sobre la tercera dimensión, donde hemos tomado cuerpo físico hace millones de años, se nos dio por primera vez un código en letras de fuego, incluso escrituras que aún todavía existen, como las escrituras rupestres, en las hojas de coranto, en los monolitos antiguos de los egipcios, de los Vedas, de los druidas. Encontramos grandes escrituras que hacen parte de los nombres que tuvieron grandes civilizaciones de las cuales y a las cuales nosotros pertenecemos aquí sobre la Gea, y que por ser de esas escrituras es el hoy conocido como el simbre o la identidad cósmica. El simbre es una forma estructural, es una forma codificable y una forma codificada que solo pueden verla, pueden encontrarla en los huesos de los hombres, en la médula ósea de los seres humanos, los mensajeros de Dios que tengan la capacidad de mirar, de ver, de escudriñar y de extractar esos registros y esos lenguajes y esas lecturas que solo puede ser interpretada por un mensajero de Dios. Ningún hombre de la tierra, sin la autorización de descifrarlos, puede hacerlo, y aún con la autorización de descifrarlos, no puede decirlos. Solo la lengua, la voz y la garganta de la trompeta viva de un mensajero de Dios puede hacer tales develaciones o tales develaciones. La identidad del ángel, la identidad de Dios,
la identidad de las potestades, de los querubines, de los arcángeles, de las fuerzas de la naturaleza, representadas como ángeles y luces, deidades, divinidades, llamados, como ya dijimos, querubines, ángeles, potestades, arcángeles, serafines, son esos mismos a los cuales nos, en menor proporción como seres humanos, estamos conectados, y ellos tienen un nombre o un simbre que solo ha sido entregado en muy pocas veces a la humanidad, pero muy pocas veces en la humanidad, aún en la historia de ella misma. Y para estos tiempos, después de muchos siglos, han venido estos días los grandes jerarcas cósmicos, con el poder de la luz y con el poder de Dios, a leer esos registros nuevamente, a leer esa carta magna donde reposan los secretos y los grandes misterios de la ley, en una forma monumental e interesante, bastante especial, bastante bonita y hermosísima, llamada, entre otras cosas, el tesoro de la luz, en las regiones de la luz, que se encuentra aún latente, inactiva en el ser humano, allá en un átomo llamado el átomo nous. Y en esa gran explicación que nos da el venerable maestro Edón Dagón, una gran explicación que ojalá tomemos nota de esas cosas que se están aprendiendo en estos días, para entender que esas regiones de las cuales él nos habló es desde donde viene hoy para estos tiempos un gran ser llamado el señor Azazel, un gran ser llamado el señor Bator, jerarcas cósmicos con la capacidad como jerarcas, como hacedores de ley, como restituidores de la ley y como lectores, no solamente los registros acásicos, sino como lectores de los registros de las piedras, de los árboles, de las hojas, de los elementos, del fuego, del aire, del agua, del éter, del color, del son, con la capacidad de mirar esos grandes registros, tomarlos y ubicarlos en ese gran átomo sagrado, el átomo nous. Además que en los huesos y en la médula, en las mejores células madres que se encuentran en los dientes, en las muelas, en las llamadas cordales, y que se encuentran en el iris de los ojos y en el nervio óptico, y que se encuentran allá en ese recóndito lugar escrito como la boca de Dios, en el tálamo, hipotálamo, en el hipocampo, donde se encuentra registrado absolutamente aquello que fue escrito en las Sagradas Escrituras. Cuando se habla de que en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y sin él nada, absolutamente nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Pero que para estos tiempos se nos ha venido entregando por ser de esos grandes misterios, esos grandes secretos divinos y preciosos, que han venido de oído en oído, de conciencia en conciencia para los moradores de la tierra, cual lo dijo el venerable maestro Edón Dagón hoy. Somos porcel de esos mundos infiernos aún, pero somos porcel de esos lugares sagrados, de esos soles, de esos ajalas, de esos glorians, por lo cual hemos tenido derecho y Dios ha tenido misericordia de nosotros para encontrar aún ese registro en nuestros huesos, en nuestros ojos, en nuestra médula, y poder leer nuevamente aquel lenguaje escrito con letra de oro y con escritura y con letra de fuego en aquellos registros acásicos que aún
son tangibles y legibles, gratísimas a Dios en nuestra médula, en nuestros huesos. Y como dijimos hace un momento, solo los grandes paramartasayas, solo los grandes regidores de la justicia cósmica, los grandes avatares de las diferentes eras que han venido a través de la historia de los siglos aquí sobre esta gea, tienen el don, el poder, la licencia, el permiso directamente del Omnipotente para entregarnos esa piedrecita blanca, como dice el libro de la Revelación, y poner el sello en nuestras frentes, en nuestras manos, en nuestras palmas, en nuestros dedos, en nuestros huesos, en nuestra piel, en nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro hígado y nuestros riñones. Y plasmar una vez más, después de tantos millones de años, después de tantos millones de siglos, nuevamente el registro cósmico que nos hace acreedores sin merecerlo aún, pero que nos hace acreedores por la misericordia del Dios omnipotente a esa identidad, a esa luz, a esa bondad, a esa misericordia de alcanzar la gracia divina y la comunicación entre el fuego del Espíritu de Dios y la carne humana, el hueso humano, la sangre humana, para ser tenidos en cuenta hoy como alguien que alcanzó virtud de Dios, que alcanzó el amor de Dios, que alcanzó la luz de Dios, aunque es importantísimo aclararlo que es única y exclusivamente por la misericordia divina, por la misericordia sublime de Dios, que hemos logrado y que estamos logrando por estos tiempos, esa magnánime e increíble oportunidad de ser dotados y de ser puestos existentes como criaturas. Querido Ser Magnus, no es esta la totalidad de la contesta. Quiero dar la oportunidad a una de las venerables maestras que nos acompañan como monje del Templo Vegetal Sacro Aquarius, que nos quiere hacer un gran aporte al respecto de esta gran pregunta que nos hicieron. Benditos sean y adelante, venerable maestra. Buen día, venerables seres. Bueno, para la persona que pregunta lo que es el simbre, que es una pregunta muy extensa, muy importante, cabe aclarar que el simbre no es uno solo. Cada persona puede tener varios simbres. El simbre es el nombre real que Dios puso al inicio de los tiempos a cada persona. Dentro de cada persona existen varias energías. Tenemos la energía del maestro, también tenemos la energía del dragón, la energía del Mahatma, la energía de los Dimveles y muchas otras energías, pero estas son las más principales. Cuando hablamos del simbre, cada energía tiene uno. Hay personas que tienen un simbre, 2 simbres, 3, 10, 15, 20 o más, dependiendo lo que su cuerpo físico tolere, porque cada vez que se le devela un simbre no es simplemente de boca, sino que los maestros se encargan de hinchazar esa energía en la columna vertebral y la persona se siente completamente diferente. En el caso del Mahatma, Mahatma está relacionado con el alma de la persona, es la energía del amor. La persona que no tiene develado un Mahatma aún no conoce el nombre de su alma. También tenemos la energía del maestro, que es este padre interno que te guía en todo momento y te indica qué hacer en cada situación. Muchas veces vamos a hacer algo y hay una voz interna que te dice, no lo hagas porque puede pasar tal cosa, o no vayas por este camino porque te puedes encontrar esto. Es la voz del maestro que te guía, es la energía del padre. La energía del dragón es sabiduría. Sabemos que en la historia han habido muchas personas
que han sido iluminados y que no han ido a ninguna universidad, sino que están conectados con la sabiduría interna, que no se sabe de dónde viene, la gente no sabe de dónde viene esa sabiduría, y que sin necesidad de aprender a leer y escribir en algunos casos, ellos sacan sabiduría cósmica, descubren ciencias, crean nuevas fórmulas para la ciencia, y ellos no han estado contaminados con el virus de la entelequia o no han estado con otros conceptos que otras personas le han dicho a su mente que así son, sino que la han sacado de su ser. Es la energía del dragón. También nosotros estamos atrapados en esta esfera, que es una esfera cárcel, que es el planeta Tierra. El planeta Tierra es el infierno que está más arriba, o sea, está como la línea del Ecuador. De esta Tierra hacia arriba encontramos los soles, que la gente llama cielos. No es solamente un cielo, la gente cree que va a ir a un cielo o al infierno, no es el cielo o el infierno, sino muchas esferas de orden superior que hay de esta hacia arriba, o muchas esferas de orden inferior que hay de esta hacia abajo. Por eso acá en la Tierra tenemos las dos polaridades. Así que nosotros, así como podemos tener energía divina de los dragones, de los maestros, de los mahatmas, también dentro de nosotros estamos llenos de egos y personalidades. Y estos egos o personalidades también son energías que se encarnan en el cuerpo físico de uno, no para mal, sino para que ellos puedan evolucionar. Una de las razones principales por las cuales nos han mandado a esta tierra con cuerpo físico es para poder tener control 100% de nuestras acciones. Se supone que ese es el objetivo, porque cuando una persona desencarna o pierde su cuerpo físico, lo que la gente mal llama muere, ya no tiene control de a dónde va ni por qué va. Solamente está en manos de los jueces de la ley y se va hacia donde su vibración lo lleve. Es algo similar a cuando la persona sueña. Cuando la persona sueña es una pequeña muerte y la persona que no ha despertado su conciencia en este plano tridimensional y no es consciente de ello, los sueños pueden ser aleatorios, no tiene ningún control ni sabe por qué le está pasando. Asimismo es cuando una persona muere. Entonces, cuando tenemos cuerpo físico, la idea es encarnar la mayor cantidad de seres posibles, que no son seres aleatorios ni ajenos a nosotros. Todo ser que se devela o todo simbre que se devela es una energía que en algún momento nosotros tuvimos cuando estábamos en el absoluto antes de que nos reveláramos, pero que como el maestro Edon Dagón decía al inicio de la conferencia, esas energías han sido esparcidas, regadas o disgregadas en diferentes regiones, tanto más superiores como más inferiores, y cuando se devela el Mahatma, que es la energía del amor, ella comienza a atraer como un tipo de imán a las demás energías. Espero que con esta contesta haya quedado parcialmente claro o un poco más claro lo del simbre, aunque entendemos que es un tema mucho más extenso. Si la persona que hizo la pregunta puede dar unas palabras o si tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto. Venerable maestra, ¿está por ahí presente? Bueno, si alguien puede contestarnos de los presentes, tenga la bondad, repórtese a alguien a ver cómo nos ha oído, por favor. Muy bien, maestro, con un poco de interrupciones, pero se les oye bien. Vito ocupadita, ella nos está oyendo seguramente, bueno, y todos nos están oyendo. Vamos a ver si de pronto desea reportarse el ser que hizo la pregunta para que nos diga. Y bueno, mientras tanto, vamos a dar otro poquito pues un adelantico más a esta pregunta tan importante. Entre tanto que el venerable maestro Edon Dagón también quizás para cerrar ahora más lueguito. Y bueno, vamos a decir algo muy importante que es destacable pues en esta pregunta relacionada a Simbre. Y es que lo que se busca para esta época, para estos tiempos, en el plan de salvación, en el proceso de la liberación que han venido a entregarnos y que han venido a proponernos los mensajeros de Dios por estos días, es que podamos entender y que podamos mirar con los ojos de la luz, con los ojos de Dios,
la importancia de este gran, precioso tesoro, esta gran, preciosa estrategia de volver a reivindicarnos, de volver a decir, queridos hermanos, mira, pueblo de la tierra, antes de la tierra, les tengo la oportunidad, una de las más grandes oportunidades, como es la oportunidad de recibir ese gran código sagrado, el simbre, la identidad, tal cual, algo así como, por ejemplo, cuando vamos a pasar la frontera de un país, si no presentamos una identidad, no podemos pasar. Si no presentamos un código, un número, un símbolo, un nombre, una identidad que nos acredite como personas vivientes, no vamos a poder pasar por ese lugar de frontera. Al igual que sucede cuando las almas después de la tercera dimensión pretenden salir e ingresar a regiones superiores de conciencia, si no están escritas en el libro de la vida, jamás podrán hacerlo, jamás podremos hacerlo. Es importante, urgente y necesario, menester, poder en este instante y por estos días tener la oportunidad de llegar nuevamente a esa gran adquisición, a ese gran poder. Recuerden, queridos hermanos, que la verdadera libertad comienza cuando el ser humano se convierta otra vez en un hombre auténtico, en un hombre soberano. La soberanía real del ser humano consta cuando o en que el hombre luche y busque su propia salida, es decir, algo así como cuando entramos a ser registrados luego que nacemos, a ser registrados en un sistema de los hombres, es decir, en el sistema terrible, oscuro y bárbaro de pasar a ser escritos en el libro que pertenece al libro de los muertos. Se llaman registros, llaman cedulaciones. El registro allá donde por primera vez cuando estamos niños nos registran con un nombre que se inventaron nuestros padres, porque ellos tampoco supieron más qué hacer. Nos pusieron un nombre sacado de donde sea, del periódico, de cualquier papel, revista y demás, pero nos pusieron un nombre que no es nuestro nombre y que al contrario a una de las escrituras o a uno de los códigos con los cuales nos ubican en el libro de los muertos. Para lo cual hoy sobre la tierra existe una forma aún de evitar eso, que cuando nuestros hijos nazcan no tener esa desgracia, desafortunadamente, de ser escritos en el libro de la vida de la tierra, y es buscando los artículos de ley para lo único que haría el Padre conocedor de estas cosas es dar un docucierto escrito como testigos los dos padres de que nacimos vivos y eso es todo. No estamos obligados según códigos y artículos de las leyes de la tierra, de las cartas magnas de la tierra, para rendirle ese tributo que es nuestro nombre, el robo de identidad que nos hacen porque nosotros no debiéramos pasar por ningún tipo de registro de la tierra a ser registrados en ese gran libro de la Matrix, allí donde está registrada la humanidad entera. Nosotros los hijos de Dios debiéramos, ojalá un día entender y aprender de estas cosas para no ser registrado, porque hay leyes aún en las leyes de la tierra o en las cartas magnas de las constituciones del mundo, donde hay leyes que no nos obligarían y no nos obligan a ser pasados por ese tipo de registros, sino poder tener una identidad propia, y esa identidad propia es solamente un documento que legitimice y que demuestre que nosotros nacimos vivos y eso es todo, mas no quedamos registrados. Existe una forma de no quedar registrados en ningún código de constitución que tenga que ver con registro de ninguna clase. Bueno, vamos a hacer por aquí un paréntesis o un pequeño pare. Dígame.
Bueno, venerables seres, por allí estaban preguntando sobre la práctica que el venerable maestro de Don Dagón dio. Entonces vamos a encender para que les enseñe cómo se hace esta práctica. Vamos a ver si ya tenemos la cámara prendida. No veo acá porque se está compartiendo pantalla, pero sus mercedes me indican si están viendo y qué escena están viendo. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. ¿No? Listo. Entonces acá tenemos al venerable maestro Edón Dagón. Él les va a explicar cómo es la práctica que se hace. Es un masaje facial. Él les va a indicar cómo se hace. Se toman los dedos y con suavidad Me indican si lo están viendo, por favor. se van estirando. Sientan la caricia, Sí, se ve muy bien, maestro. Gratísimos. se va haciendo esto tan sobre el cuello, sintiendo que todas las acumulaciones, las crispaciones que hay van saliendo. Pero esto tiene que estar acompañado de una actitud de dar gratísimas a Dios, de sentir, de impregnarse de armonía cósmica. Pasan los deditos sobre las líneas de expresión. Y así vamos soltando. Incluso en las orejitas podemos hacer un masaje sobre las orejas. Y esto es un masaje sobre todo el cuerpo y va soltando y va liberando todo lo que tenga acumulado de presión. Es como si estuvieran haciéndose un trato quiropráctico en todo el organismo. Háganlo con suavidad y van haciendo, dando gratísimas a Dios. Esto hace que fluya la energía en todo su cuerpo, con una suavidad. Yo con masajes en la oreja. Había un señor que había visitado 7 tobanderos, tenía un dolor en unos hombros que no se lo habían sacado. Y masajeándole las orejitas, se curó. ¿Ven? Ya. Esa es. ¿Ven? Y respecto a la canción que pusimos, nos queda pendiente entonces, si Dios lo permite, en la próxima clase, empezar a enseñarle las técnicas para ir liberándonos de la víctima, para ir aprendiendo a atender la salida del puente Altacarana y liberarnos de los infiernos en los cuales estamos. Por hoy, esta es la clase. Dios los bendiga y que nuestro real ser se llene de la presencia divina, de la presencia de nuestros maestros y que cada vez estemos más unidos en una gran hermandad. Paz y luz, bendito sea. Salud. Listo, venerables seres, ahorita vamos a tener otra conferencia a las 6:30, también dada por el venerable maestro de Don Dagón. Los seres que deseen continuar con la siguiente conferencia, que seguramente será muy diferente a esta, vamos a compartir el link de invitación a los mismos grupos en los cuales se compartió esta, entonces para que estén pendientes y no se pierdan esta racha de conferencias que estamos llevando a cabo con el maestro de Don Dagón. Saludos.
Bueno, espero que nos hayan oído claro. Gratísimas a todos los asistentes. Entonces ya está compartido el link para la siguiente conferencia en 30 minutos. ¿Qué hora son? Un cuarto de hora. Ok, ya en 13 minuticos. Entonces, gratísimas a todos los asistentes, a todos los que estuvieron presentes, gratísimas de corazón, de corazón, por la oportunidad. Y bueno, benditos sean. Y vamos a hacer una oración para cerrar. Tenga la bondad, por ahí veo a la venerable Cecilia, tenga la bondad su merced, si es que dispone dice, de tiempo, ofréndenos una buena oración ahí, o quien esté por ahí disponible, tenga la bondad.